el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello. Y él me explicó el sentido de las visiones. Esas 4 bestias gigantescas significan 4 reyes que surgirán en el mundo. Pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la 4ª bestia, diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con las patas. Lo que significaban los 10 cuernos de su cabeza, y el otro cuerno, que al salir eliminaba los otros 3, que tenía ojos y una boca que profería blasfemias, y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo: la 4ª bestia es un 4º rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destronará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de apartarnos de los vicios, de la embriaguez, y que las preocupaciones no opaquen nuestra mente. Hoy la palabra de Dios nos invita a velar y a hacer oración. ¿Cuántos vicios? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas malas acciones adormecen nuestra alma? Pidámosle a Dios que a través de este evangelio podamos despertar nuestra alma, podamos despertar nuestro espíritu adormecido por el vicio y por el pecado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda luz y sabiduría para poder escapar de esa trampa, para que podamos escapar de aquel encierro en el que el diablo adormece a tantos cristianos, sobre todo en el vicio de la embriaguez, en el pecado del alcohol, en el pecado de todos aquellos vicios que nos apartan de Dios y todas aquellas preocupaciones que nos alejan de los caminos de Dios. Por eso ahí donde estás quiero invitarte a que eleves junto conmigo una oración al Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Hermanitos, hoy es sábado. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala de compartir. Hoy la palabra de Dios
nos va a enseñar que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de la vida pueden entorpecer, pueden hacernos torpes, pueden hacernos caer y no nos van a liberar. Cuando ustedes y yo caemos en un vicio, es muy difícil salir de él. Caer en un vicio es fácil, pero salir de un vicio es difícil. Por eso usted escuchará a las personas que se engañan diciendo, yo dejo de fumar cuando quiera. Yo fumo, pero, o sea, el vicio no me domina, no me controla. Yo fumo cuando quiera y yo dejo de fumar cuando quiera. Eso es mentira. El vicio lo tiene atrapado, el diablo lo tiene atrapado en el vicio y no lo deja salir. Y como no lo deja salir, pues entonces no va a poder liberarse de ese vicio. Entonces Jesús dice que lo primero que los cristianos debemos tener cuidado es de los vicios, porque los vicios nos pueden hacer caer en el pecado. Vamos a meditar el evangelio de este día, el evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 34. Repito, San Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Nos va a enseñar el Señor que los vicios, las embriaguez y las preocupaciones de la vida pueden hacer que nuestra mente se vuelva torpe. Puede ser que nuestra mente se vuelva torpe. Y al hacer de nuestra mente torpe, entonces ustedes y yo no actuamos como cristianos, sino que actuamos de acuerdo a los vicios, de acuerdo a nuestros gustos, gustotes y gustazos. San Lucas 21:34, oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Jesús hoy les habla a los discípulos. A ver, una preguntita. Levanten la mano los que son discípulos de Cristo. Yo, Padre, yo, que digan presente los discípulos de Cristo. A ver, los que están en el estreno, escriban en los comentarios presente los discípulos de Cristo. Todo bautizado es discípulo de Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Señor hoy a nosotros? Paren la oreja. Estén alerta. Estén alerta. Y las luces o las sirenas de alerta se encienden ¿cuándo? Cuando hay peligro. Cuando hay peligro. Si usted va manejando y va en la carretera y de repente mira que el carro de adelante prende las luces de peligro, de alerta, de cruces, las dos, usted dice peligro y frena. Si usted va manejando y el carro de adelante prende la luz roja del freno, ¿usted qué hace? Se frena. Entonces Jesús dice, vamos a prender la luz roja. Vamos a estar alerta. Si usted va andando y pasa una ambulancia, un camión de bomberos con las luces prendidas, ¿qué significa? Que estén alerta. Si encuentra en la carretera una bengala o un cono de seguridad o un triángulo, ¿qué pasa? Está alerta. Puede suceder algo. Puede que haya un accidente adelante. Puede que haya un peligro. Entonces Jesús dice hoy, estén alerta. Vamos a ver cuáles son los peligros. Vamos a ver cuáles son las luces que se han encendido. Y vamos a ver si ustedes y yo tenemos cuidado o no. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Tres cositas. Los vicios, la embriaguez y las preocupaciones. Vámonos con la primera. En este evangelio vamos a hablar de las tres, Dios mediante. Vámonos con los vicios. ¿Qué es un vicio?
un mal hábito repetido varias veces. Y entonces encontramos a personas en la vida que llegan a decirnos que no pueden salir de los vicios. Pensemos, por ejemplo, en el vicio de las apuestas, de las loterías. Los que van a esa maquinita que le dan plata y la roban. Pensemos por un momento en el vicio de la droga. Pensemos por un momento en la cleptomanía, en el vicio del robo. Pensemos en cualquier vicio, en el vicio de la mentira. Vamos a pensar en cualquier vicio, cualquiera, el vicio del cigarro. Y entonces cuando el vicio agarra al cristiano, le entorpece la mente. Pero resulta que la palabra de Dios, al hablar de los vicios, nos deja claro que ustedes y yo no debemos estar en los vicios. Por ejemplo, vámonos a la Biblia, a ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver qué dice San Pablo. A ver si ustedes y yo podemos hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana, lo que queremos. Porque la gente dice, es que los pulmones son míos. Yo fumo, yo sé que me puede dar cáncer en los pulmones y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Yo hago esto, yo tengo aquel vicio, aquel otro vicio. El dinero es mío y yo puedo gastarlo como yo quiera. ¿Y cuál es el problema? Vamos a ver qué dice San Pablo acerca de esas personas que al ser groseras y dicen, yo hago con lo mío lo que quiero, lo que me parezca. Usted no se meta, no sea metiche. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En español, usted puede hacer con su vida lo que quiera. Usted puede hacer con su existencia lo que le venga en gana. Pero San Pablo dice que no todo lo que hagamos nos conviene. Oigan lo que continúa. Escuchen. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna pasión. Mas no me dejaré dominar por nada. Mas no me dejaré dominar por ningún vicio, dice San Pablo. Entonces la vida del cristiano no es cuestión de que yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Yo hago con mi plata lo que quiera. Yo hago con lo mío lo que a mí me parezca. No. San Pablo dice que a mí, el cristiano, ninguna pasión me debe dominar, ningún vicio. Y entonces encontramos cristianos que dicen ser muy católicos y llenos de vicio. Hoy les quiero hablar de los vicios, mas no de los pecados, sino de los vicios. Pecado y vicio son primos y hermanos. El pecado usted lo cometió. Puede ser que cayó en el pecado de la droga, se levantó, dejó. Puede ser que cayó en el pecado del adulterio, se levantó. Cuando el pecado se convierte en vicio, es cuando toma posesión de la persona y usted dice, yo no era así, no sé qué me pasó, pero yo no puedo salir de aquel adulterio que tengo, de aquel pecado de droga que tengo. Entonces se convirtió en un vicio, porque ustedes y yo nos dejamos caer y dejamos que el vicio nos aprisione, nos atrape, nos arrope. Oye, San Pablo mismo le llega a decir a los corintios, vamos a pasar al capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Miren qué es lo que San Pablo le dice a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Escuchen. No habéis sufrido tentación
superior a la medida humana. Para aquellas personas que dicen, es que el vicio es más fuerte que yo. Es que yo tengo un vicio desde que yo era niño. Macaba, chimó, fumaba. Desde que yo era niño aprendí a decir mentiras. Desde que yo era pequeño miraba pornografía. Desde que yo era pequeño andaba en el vicio de los robos. Oigan lo que dice San Pablo. No han sufrido tentación superior a la medida humana. Ningún vicio puede ser superior a ti. El cristiano que diga, el vicio me gana, el vicio puede más que yo, diga, pobre cristiano, el diablo lo tiene amarrado. El diablo lo tiene encadenado. El diablo lo tiene sometido. El diablo lo tiene doblegado. Ninguna persona puede decir que el vicio es superior a la fuerza. Y si lo dice, es porque se ha dejado dominar por él. Y Dios es fiel, que no permitirá que seremos tentados sobre nuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación, Dios nos dará modo de poderla resistir con éxito. La gracia de Dios es la que nos va a ayudar a salir de los vicios, a salir del pecado, porque Cristo no nos quiere amarrados. Cristo no nos quiere encadenados a los vicios. San Pablo lo dice a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscarla todos para que nos demos cuenta cómo San Pablo les dice a los Gálatas que no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nadie, que Cristo el Señor nos ha liberado. Oigan, Gálatas 5:1, para ser libres nos libertó Cristo. Mantengamos pues firmes y no nos dejemos oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué es el pecado? La esclavitud. ¿Qué es el vicio? La esclavitud total. Y dice la palabra de Dios que el que es cristiano auténtico, que el que es cristiano verdadero, no cae bajo el vicio, no cae bajo la esclavitud. ¿Y cuántos esclavos tenemos? ¿Y cuán esclavos somos de nuestras pasiones, de nuestros vicios? Dice la palabra de Dios hoy, Dios nos ha liberado para que seamos libres. La libertad del ser humano está en no caer en los vicios, en no dejarnos dominar. Por eso San Pablo le dice a Tito, en la carta a Tito capítulo 2 versículo 11 y 12, San Pablo le llega a decir que es la gracia de Dios la que nos ayuda a salir del pecado, a salir de las cosas del mal, a renunciar al vicio. Es la gracia de Dios, búscalo. Tito capítulo 2 versículo 11 y 12, para que ustedes y yo veamos que nos hace falta la gracia de Dios. Una persona que está en vicio y no ha salido de él es un desgraciado. ¿Y qué es desgraciado? Una persona sin gracia, una persona que cayó ahí y no ha querido salir porque todavía no lo sostiene la gracia. Tito capítulo 2 versículo 11, oigan. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Si una persona llega a decir que el vicio lo tiene amarrado y sometido, es un desgraciado sin gracia, porque la gracia de Dios se ha revelado, se le ha dado a todos los hombres. Que nos enseña, oigan lo que nos enseña la gracia de Dios salvadora, a renunciar a la impiedad, a las pasiones mundanas,
a que vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al vicio, a la impiedad. Nos enseña a renunciar a las pasiones mundanas y nos enseña a vivir con sensatez y piedad en el siglo presente. Oye, la persona que llega a decir el vicio no me deja, es porque el diablo lo tiene amarrado, es porque el diablo lo tiene ahí. Y San Pablo nos enseña hoy que los vicios nos apartan de Dios, nos encadenan. San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, nos viene a decir que no debemos practicar nada de lo que hay en el mundo, porque el mundo tiene concupiscencia, tiene vicios, tiene pecados que nos arropan. Oigan, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 16, oído al tambor. Puesto que todo lo que hay en el mundo, oigan lo que hay en el mundo y de los cuales dependen nuestros vicios, las concupiscencias de la carne, el deseo carnal, la concupiscencia de los ojos, el deseo de estar viendo cosas que no debemos ver, y la jactancia de las riquezas no vienen del Padre sino del mundo. El vicio nuestro es aquella debilidad que tenemos, es aquel pecado que practicamos reiteradamente y no queremos correr, bien sea de la carne, bien sea de los ojos, bien sea de las riquezas. El mundo y sus concupiscencias pasan. Ese deseo, ese anhelo por los ojos, por la carne o por las riquezas, esas cosas pasan. Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ustedes y yo estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad del pecado. En primer lugar, habla la palabra de Dios de los vicios. Vámonos ahora con la embriaguez, la borrachera, lo que le gusta el michecito, lo que le gusta el aguardiente, el alcohol. Se emborrachan, le pegan a la mujer, gastan el dinero en el alcohol. Yo les voy a leer hoy la Biblia, la palabra de Dios. Le voy a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña? Vámonos con el libro de los Proverbios, capítulo 21. Vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 20. Vamos a verlo desde el 21. Proverbios, capítulo 23, versículo 21. Oigan, porque el borracho y el glotón se empobrecerá, y la somnolencia se vestirá de harapos. Porque el borracho y el glotón se va a la pobreza. Hay muchas personas que gracias al aguardiente, a las borracheras, a este vicio, que la cual hoy la palabra de Dios condena, hoy la palabra de Dios señala, la borrachera, la embriaguez, se ha ido a la pobreza. Gente que tenía mucha fortuna, mucho dinero, pero por andar de borracho lo perdió todo en un accidente, lo perdió todo en la taberna, en la taguara, en el antro, lo perdió todo porque dañó su salud y ahora tiene una enfermedad incurable. Proverbios capítulo 21, versículo 17. Oigan, escuchen. Los que aman el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos
no se enriquecerá. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En español, los borrachos van de mal en peor en la pobreza, en la miseria, en la desidia. Se descapitalizan, mientras que su esposa, sus hijos aguantan hambre. El vagabundo sinvergüenza del marido se gasta la plata en miche. Mientras que sus hijos y su esposo trabajan, la mujer vagabunda gastándose la plata en miche. Mientras que los padres trabajando, los hijos robándole el dinero a los padres para gastarlo en miche. ¡Ah, sinvergüenzura! Se empobrecerán. Por eso los borrachos, usted siempre lo verá pobres, en la miseria, en el suelo, en la carramplana. Pueden tener fortuna ahorita, pero según el libro de los Proverbios, esa fortuna se la van a beber en alcohol, en miche, y la van a gastar. Proverbios capítulo, para que ustedes vean, el libro de los Proverbios capítulo 21, versículo 17, Proverbios capítulo 23, versículo 29 y 30, para que ustedes se den cuenta que estas situaciones de borrachera Dios no la quiere. Proverbios 23, 29 al 30, oído al tambor, paren la oreja, escuchen con mucha atención nuevamente. ¿Para qué la desgracias? ¿Para qué los ayes? ¿Para quién los litigios? ¿Para quién los lloros? ¿Para quién los golpes sin motivo? ¿Para quién los ojos turbios? Ahí viene. Para los que se enternizan con el vino y los que van a buscar vinos mezclados. Ustedes podrán ver que siempre donde hay licor, donde hay aguardiente, hay golpes, hay muertes, hay asesinatos, hay malos tratos, hay insultos, hay botellazos, hay litigios, hay pleitos, hay peleas. Y dice la palabra de Dios, para ellos que viven en estas cosas, para ellos que viven en la sinvergüenzura. Romanos capítulo 13, versículo 13. Para que ustedes observen y se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios de las borracheras. Romanos 13, 13. Anden como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras. Oigan, borrachos, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Las personas que andan en borrachera no andan como en pleno día, sino que andan a oscuras y a tinieblas. Miren, y es tan desagradable, es tan feo, es tan deshonesto estas cuestiones de borrachera, que un borracho no le da pena. Que a una persona cuando está borracha pierde el control, puede hacer cualquier cosa. Y les quiero colocar un ejemplo en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 21, donde un borracho se desnudó, se quitó la ropa por andar borracho. Donde el ser humano cuando se emborracha pierde el control, despilfarra el dinero, mira a otra que no es su esposa y piensa que es su mujer, mira a otros que no son sus hijos y piensa que son sus hijos, mira cualquier situación y se atreve a hacer cualquier sinvergüenzura, hasta desnudarse si es posible. Oigan, Génesis capítulo 9, versículo 21. Bebió, vamos a leerlo desde el versículo 20 para que ustedes sepan quién fue. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. El borracho se quita la ropa, se desnuda
y hace cualquier barbaridad, pierde el conocimiento. Y Noé se quedó dormido y vino otro y le quitó la mujer. Vino otro y le quitó la familia. Cuando el borracho descuida su hogar y su familia, su mujer lo deja y después dice, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué? Por andar de sinvergüenza. Vamos a las preocupaciones y quiero leerles una cita bíblica aquí en las preocupaciones de la vida, que son las que nos ocupan la mente y no nos dejan acercar a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 23 y terminamos. Oigan con esta cita bíblica. Pero lo que fue sembrado en tierra buena, 22, Mateo 13, 22. Lo que fue sembrado y las preocupaciones no dejaron crecer la palabra de Dios. Las preocupaciones, Mateo 13, 22, escuchen. Lo que fue sembrado entre abrojos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, oído al tambor, y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin dar fruto. Las preocupaciones de la vida ahogan la palabra. Ahora sí vamos a leer el evangelio de hoy, que es San Lucas 21, 34 completo. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. ¿Qué debemos hacer entonces los cristianos? Oigan, velen pues y hagan oración continuamente. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A hacer oración continuamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y compadecer seguros ante el Hijo del Hombre, para que podamos ir a la presencia de Dios y ser juzgados dignos del reino de los cielos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Los esperamos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.